La verdad es que tenía muchas dudas de si hacer este video o no, pero al final decidí hacerlo. Ya estamos a casi mediados de abril, y sin embargo voy a hacer un video de lo que leí en el mes de febrero y espero también tener la voluntad de hacer un video de lo que leí en marzo. Este mes de febrero solamente leí 3 libros, a comparación del mes pasado en el que leí 5 libros. Pues fue un déficit, pero también se debe a que los libros de enero pues fueron más cortos y bueno, estaba de vacaciones, ¿no? Ahora pues con todo lo de la universidad, solamente me pude dar el lujo de leer 3 libros. Eh, Uno corto, uno mediano y uno largo, así lo veo. Eh, Aquí en la lista está el libro más largo que he leído hasta el año. Ya verán cuál es. Pero bueno, sin más que decir, esto es lo que leí en el mes de febrero. Empecé el mes leyendo Momo de Michael Ende, ¿ok? Yo no sé qué decir de esta novela, la verdad es que no la conocía. Mi amigo ya la había leído, pero yo la desconocía completamente. Sabía que la había escrito el mismo autor que La historia sin fin, pero la realidad es que nunca me ha interesado esa película. Es una película de la infancia, pero no estoy interesado en tocar el libro. Y Momo, pues lo que me interesó es que sí es una novela para niños, pero a nivel pues duración, a qué tan largo es este libro, pues no suele ser, no es tan largo como la novela de niños suele ser, ¿no? Son más cortas. Pero aquí te dan una novela de prácticamente 300 hojas con un lenguaje súper infantil y súper pues digerible, ¿no? Es una novela muy digerible que eh, sí te deja un mensaje de cómo valorar tu tiempo, cómo aprovecharlo, aunado a mucha fantasía, ¿no? Pero termina siendo una novela para niños, es lo que es, y además de eso termina siendo pues la historia más aristotélica que te vas a encontrar en toda tu vida. Hay pues, este mito, esta idea de que solamente existen como 7 historias, ¿no? Dentro de toda la dramaturgia solamente existen 7 historias y lo que hemos hecho es contarlas de una u otra forma. Pues esta es la historia más básica, es una joven que es la elegida, que tiene que lograr algo, pero hay una fuerza opositora que no se lo permite y al final termina salvando al mundo, ¿no? Modelo que me proponían mucho cuando yo estaba estudiando cine. Porque yo estaba estudiando cine y un día propuse una idea de un cortometraje en donde solamente había un grupo de niños jugando en el bosque, ¿no? Y me acuerdo que mi asesor me dijo que eso no era una historia, que eso no era un cortometraje, que necesito una fuerza opositora, que necesito un conflicto. Y yo siempre estuve muy en contra de eso. Ya hablaré de cine en otro video, pero yo siempre he estado en pos de romper esas narrativas, de decir el arte no tiene que contar historias, ¿ok? Pero esta es la historia más clásica que se van a encontrar pues en toda la literatura. Se la van a encontrar en El Conde de Montecristo, se la van a encontrar en El Señor de los Anillos. Y eso que ni las he leído, ya sé de qué se tratan, ¿no? Pero sí, esta es una historia muy convencional. No estoy diciendo que sea malo, pero tú lees sabiendo que Momo va a ganar. Tú lees sabiendo eso, pero de un modo u otro no importa. Uno no lee para saber qué va a pasar al final. Uno lee para disfrutar el durante, ¿no? Disfrutar el presente. Uno ve arte para disfrutar el presente, no tanto para ver qué va a pasar después. Entonces, entre el inicio y el final, pues hay moralejas, hay breves historias fantásticas, hay breves relatos que son inspiradores, pero holísticamente hablando es una historia muy tradicional. Retomando lo que les estaba contando del cortometraje que iba a hacer, que me desvió un poquito, pero bueno, sí terminé haciendo ese cortometraje y lo terminé haciendo como yo quería, ¿no? Dando a entender que no hay reglas a la hora de hacer el arte, pero esta sí es una novela que se apega mucho a las reglas, ¿no? No es solo una novela con un lenguaje para niños, sino con una historia y una estructura para niños, para jóvenes, y aún así los jóvenes adultos, los adultos pues la van a disfrutar, ¿no? Ese es el deber ser, que esta novela se entienda y se aprecie. En cine,
no me interesa ver la película de Momo, pero en cine, eh, pues yo estoy muy en contra de lo que es la narrativa, ¿no? Si tú me pones una película que tenga esta estructura, pues por supuesto que la voy a disfrutar, porque soy humano, pero yo siempre he estado muy a favor de irse por otro lado y de no necesariamente contar una historia. Pero el otro día estaba hablando con mi hermana, que ella también está empezando a leer varios libros, y ella está de acuerdo también. Ella dice que el cine no necesariamente te tiene que contar una historia, pero ella sí prefiere que la literatura sí cuente una historia, ¿no? Luego es muy difícil adentrarse a un libro que no tiene una narrativa fija, y estoy de acuerdo. La verdad es que cuanto más clara es la narrativa de un libro, más rápido lo vas a leer incluso, pero yo no estoy a favor de que eso ocurra siempre. Entonces, si se quieren adentrar a algo un poquito menos narrativo, algo un poquito más, pues de estar en el presente, pues vean alguna película de arte. Momo es para los jóvenes y no me arrepiento de haberlo leído, pero pues sí me propongo ahora a leer novelas un poquito más arriesgadas que Momo, ¿vale? Y va a ser una contradicción porque la siguiente novela que leí es la cosa menos arriesgada que he leído en toda mi vida. Ni siquiera sé por qué lo leí. No estoy diciendo que me haya disgustado, pero el Emilio de hace un año, el Emilio de hace medio año, no se hubiera acercado en lo absoluto a esta novela que es prácticamente un tabique. Estoy hablando de la novela de ciencia ficción más importante de toda la literatura y es Dune. Así es, leí Dune en febrero y lo leí bastante rápido, lo leí como en 2 semanas. ¿Por qué? Porque justamente lo que digo, entre más clara sea la narrativa de una novela, más rápido lo vas a leer, ¿no? Los libros, si yo me tardo en leer un libro es porque no hay historia, ¿ok? Que no tiene nada de malo. También leer un libro y tardarse tiempo en leerlo también es parte del proceso de aquel que lee libros, ¿no? Y también abro un paréntesis. Hemos llegado a una sociedad que consume, ¿no? Y yo ya no quiero formar parte de eso. Obviamente consumimos porque somos seres humanos, pero cuando se trata de arte, cuando se trata de medios de comunicación y de expresión humana, yo creo que eso no es consumir. ¿Okay? Consumir es una palabra muy agresiva, ¿no? Suena como si te estuvieras metiendo algo dañino para tu cuerpo, pero uno no consume libros, uno lee libros y uno no consume películas, ve películas, así como la música, no se consume un álbum, se escucha un álbum, ¿no? Entonces, cuando uno se propone a leer más libros el próximo año como meta, no se trata de consumir más, se trata de leer más y de disfrutar más, ¿ok? Pero bueno, cierro paréntesis. Dune. Para empezar, esta edición me encanta, ¿ok? Porque es una edición alta y muy rectangular, ¿no? Hay una versión de Dune que es como más ancha, pero esta es como de bolsillo, ¿no? Y lo que me gusta es que deliberadamente el lomo se empieza a romper, ¿no? Entonces abres el libro y ves cómo se va rompiendo el lomo. A mucha gente no le gusta eso, pero a mí me gusta que se vea viejito este. A ver, yo me acerqué a este libro con la intención de deslindarme lo más posible de las películas de Denis Villeneuve. Que hasta eso ni me conmueven tanto las películas, ¿ok? Pero lo que yo quería era leer este libro sin que las películas se estuvieran reproduciendo en mi mente mientras lo leía. Yo quería que cuando leyera a Paul Atreides no saliera la cara del actor en mi mente, ¿no? Y quería yo visualizar y crear e imaginar mi propio Dune, ¿no? Mi propio Arrakis. Pero fue imposible, la verdad. Tenemos las películas tan grabadas que eso fue imposible, la verdad. Yo de verdad me hubiera encantado leer este libro antes de que salieran las películas, pero pues es imposible, ¿no? Y actualmente estamos esperando la tercera entrega de Dune, ¿no? Que según esto es Dune Mesías. Y mientras yo leí este libro, decía, sí, voy a leer Dune Mesías, ¿no? Voy a leerlo inmediatamente después de acabar este libro. Pero actualmente ni siquiera sé si voy a leer Dune Mesías, ¿no? Entonces, eh,
considero algo negativo eso, ¿no? De que yo quería deslindarme lo más posible de las películas de Dune. Yo quería leerlo como la novela de ciencia ficción que salió en los años 60 y ya, ¿no? Pero pues fue imposible, la verdad, es imposible no imaginar la cinematografía de Dune mientras se lee este libro, pero pues es lo que es. Fuera de eso es una novela política y la considero importante, es una novela brutalista y esencial para entender un poquito la guerra, ¿no? Y para entender un poquito el conflicto del capitalismo, el conflicto del petróleo que está ocurriendo actualmente. Hay alegorías de todo esto aquí, ¿no? Entonces, sí hay una construcción de un mundo, eh, sí hay un héroe, de nuevo, estas dos historias son la misma historia, ¿ok? Es este personaje elegido que tiene que cumplir algo y salva al mundo. Pero aquí es más política, es más seria, es más sociológica y creo que las películas carecen un poquito de eso, ¿no? Se enfocan más en lo épico, pero hasta eso la novela ni es tan épica. Es decir, la batalla final de las películas es la cosa más magna que van a encontrar en toda su vida, ¿no? Hasta te piden verla en IMAX, ¿no? Hasta te piden verla en 3D. Aquí no sé si fue porque me desasocié, pero la batalla es efímera, la batalla es muy, muy breve, ¿ok? También la mítica escena en donde Paul monta este gusano es muy breve en la novela y el libro quiere explotar eso porque sabe que es lo que más va a emocionar a las masas, ¿no? Pero creo que Frank Herbert no pensaba en esa epicidad, obviamente pensaba en una historia de gran escala, pero las batallas finales, las escenas de acción son lo que menos importa. Aquí lo que importa es justamente el manejo de las estructuras de poder y de la política y de la explotación de los recursos y la lucha por la dominación de dos familias, ¿no? Que no es muy lejano a lo que estamos viviendo actualmente. Es una novela que anhela ser adaptada a cine, ¿no? O sea, yo creo que si Frank Herbert hubiera tenido los recursos y el poder, se hubiera lanzado directamente a hacer la película de Dune, pero lo escribió novela porque pues es más económico que hacer una película, ¿no? Pero sí, sí creo que Dune es una novela que anhela ser adaptada y qué bueno que se adaptó. La verdad es que Denis Villeneuve hizo un buen trabajo. Quise ver la película de David Lynch, la adaptación de Dune, pero aún no sé, me da muchísima flojera verla. Como dije, Denis Villeneuve hizo un buen trabajo, no está a tal cual adaptado, creo que la segunda mitad es un poco diferente a la película y se entiende muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, dudo leer de un Messiah pronto, sé que debo, ¿no? Prefiero hacerlo antes de que salga la película, pero honestamente hay muchísimos otros libros que me interesan antes que leer Dune, Mesías. Pero de todos modos estoy satisfecho, estoy contento de poder decir que ya leí Dune. Es un clásico y pues sí, para presumir, ¿no? Para presumir que ya me leí Dune. Bien, como dije, solamente leí 3 novelas, entonces este video no va a ser el más largo. El siguiente libro, el último libro que leí en febrero, fue mi cuarto libro de Yukio Mishima. Ya había leído con anterioridad Confesiones de una máscara y El marino que perdió la gracia del mar y La escuela de la carne. Son 3 novelas que me gustan, pero así como las mencioné, va bajando la calidad. ¿Okay? O sea, mi favorita sí es Confesiones de una máscara y creo que ese es el punto de partida para empezar a leer a Mishima. Em, y el cuarto libro que leí de su obra es el primero de una tetralogía, que es considerada su obra máxima, esta tetralogía llamada El mar de la fertilidad. Y estoy hablando, para quienes ya saben, pues de Nieve de primavera en Alianza. Hace mucho no leía en Alianza y se me olvidó lo técnico que es, ¿no? Creo que el último libro que leí en Alianza fue el de la Escuela de la Carne de Mishima, ¿no? Que fue hace como un año. Pero yo admiraba mucho la editorial Alianza, ¿no? Pero cada vez me voy dando cuenta que es una editorial muy técnica. Es una editorial en donde todos los libros parecen tener el mismo traductor y parece que los escribe la misma persona. Y eso es algo que ya se ha manifestado antes. Cuando lees a Dostoyevsky en Alianza, es como si estuvieras leyendo a Tolstoy, ¿no? O sea,
la traducción es prácticamente la misma, o el tono como que parece eliminarse. No sé, necesito leer más de Alianza para confirmar eso, pero me refiero a que es muy técnico hasta en la letra, en la forma en que el índice está hecho. Miren, miren nada más este índice. O sea, es el índice más aburrido que he visto en toda mi vida, ¿no? Entonces es un libro que parece casi de consulta, pero sí hay que admitir que es de los que mejor calidad posee, ¿no? Es de las editoriales que mejor calidad posee, que más variedad de autores tiene, y es bastante, bastante seguro, ¿no? O sea, si quieres una buena traducción, si quieres una novela que esté íntegra, pues Alianza es la opción con la que te puedes ir, pero no deja de ser una editorial muy, muy técnica, la verdad. Hablando de la novela en sí, pues no sé qué tanto se perdió de Mishima en esta traducción. Yo no creo que tanto. La verdad es que pues, los traductores son profesionales. Eh, y yo estaba muy emocionado por leer la tetralogía. Y esta sí voy a leer la tetralogía. De un mes allá no sé si voy a leerlo. Pero sí me propongo a leer la tetralogía completa del Mar de la Fertilidad. Porque, bueno, Mishima es uno de los primeros escritores que me adentró a la literatura. Y una película que a mí me gusta muchísimo es Mishima, Una vida en cuatro capítulos del director Paul Schrader. Déjenme ir por él. Aquí lo tengo en Criterion, fue un regalo, entonces lo voy a presumir. Pero esta película es una biografía, es el biopic prácticamente de Yukio Mishima, pero es como ningún otro biopic, o sea, no es nada hollywoodense. La hizo Paul Schrader y es más que nada un biopic del cerebro de Mishima, de su mente, de su conciencia, de su contexto. Es metafísico, juega con la poética, ¿no? Entonces, les sugiero fuertemente a mis amigos que vean esta película, Mishima, Una vida en cuatro capítulos, y que se acerquen a la novela del escritor, porque él tiene una ideología muy suprema, ¿no? Muy conservadora de que Japón estaba pasando a un progreso innecesario, ¿no? En donde ya se estaba volviendo más occidental que oriental, ¿no? En donde ya todo era ciudad, donde ya todo era capitalismo, y Mishima proponía que debemos de regresar a las raíces, ¿no? De la edad Meiji, ¿no? En donde los hombres morían por honor, ¿no? Él decía que en la sociedad oriental o en la sociedad preindustrial, pues el humano moría por honor, sobre todo el guerrero japonés, ¿no? Hacía un harakiri o moría por su país, pero ahora se muere de cáncer, ¿no? Ahora se muere en su fábrica por tanta explotación que vivió, ¿no? Entonces Mishima está muy en contra de esa industrialización de Japón, y se dice que el mar de la fertilidad en las cuatro obras es su testamento, ¿no? Porque como saben, Mishima, después de escribir el último libro de esta tetralogía, que es La corrupción de un ángel, cometió harakiri, ¿no? Entonces, pues es un hombre muy radical, te guste o no su obra, hay que admitir que Mishima es un hombre muy radical, pero lo que quiero decir es que no noté esa radicalidad en la obra. Es un inicio, o sea, tengo que entender que esta es la primera parte de cuatro libros, y es un inicio bastante calmado, bastante tibio, en donde vemos la vida aristocrática de los japoneses, ¿no? Me he dado cuenta que yo prefiero leer libros de personas de clase baja, personas, historias que ocurren en el subsuelo, de gente que nunca va a ser recordada, por así decirlo, a leer historias de la aristocracia y de la alta burguesía. No se me hace tan interesante los conflictos por los que pasan estas personas, pero esta es una historia de amor, es una historia de un amor imposible, de familias, ¿no? Es muy burguesa esta historia, y no se parece tanto al Mishima que yo conozco, ¿no? Porque, por ejemplo, en Confesiones de una máscara, y de nuevo se ve reflejado en esta película, vemos más que nada una historia de introspección, ¿no? Una historia de un despertar sexual, de un despertar de la conciencia y de darse cuenta de quién eres en el mundo social. Y aquí no tanto, aquí es una historia muy conservadora, muy reservada, de personajes que viven en una burbuja, pero quiero creer que en el resto de la tetralogía pues se va a deslindar más, ¿no? Se va a desbocar, ¿no? Porque justamente esta película, regresando a ella,
narra la vida desde el punto de vista de tres novelas suyas, ¿no? Me parece que el primero es El Templo del Pabellón Dorado, el segundo es La Casa de Kyoko y el tercero es Caballos Desbocados. No he leído ninguno de los tres, pero Caballos Desbocados es la secuela de Nieve de Primavera y yo creo que es la escena, es la parte más intensa de la película, ¿no? Entonces, quiero creer que la intensidad de Mishima va a subir. Quiero creer que se va a poner más emocionante, pero también más de autorreflexión, ¿no? La novela acaba con un cliffhanger, ¿no? Acaba con un continuará, y eso es algo que no suele pasar, ¿no? En literatura. Y estoy emocionado de que he encontrado pues una tetralogía literaria, ¿no? Porque muchas veces los libros pues son así solos, ¿no? Las secuelas suelen ser más pues en novelas más comerciales o en películas, ¿no? Pero una tetralogía de autor, pues sí es algo a lo que me quiero adentrar, ¿no? Y más si es de Mishima. Entonces, pues eso es lo que puedo decir de estos tres libros. Dune es el más largo que he leído. Aquí están, ¿no? Eh, Estoy contento, creo que la selección de marzo es más interesante. Y pues voy a ver si hago un video de lo que leí en marzo. Entonces eso es lo que puedo compartir por ahora. Gracias por ver este video y compártanme qué leyeron ustedes en el mes de febrero o qué han leído últimamente. Yo me acabo de dar cuenta que fui muy crítico con estos libros. La verdad es que sí me gustaron, pero para ser lo único que leí en febrero, pues no creo que fue el mejor mes. Actualmente estoy leyendo mejores cosas y de todos modos, pues hay que leer de todo, siempre, ¿no? Entonces, pues muchas gracias.